Hay gente que llegan para ocupar puestos y están tan agradecidos que comienzan como utilities, pero terminan con un gran ministerio. Y los que entran como utilities terminan como hombre de ministerio. Y he aquí estoy enfrente de un hombre de ministerio. Prepárate, porque estoy preparando todo lo que he depositado en ti. Prepárate a tal forma que no importa quién cause envidia o quién tome envidia por lo que voy a hacer contigo. No le preste atención a los envidiosos. Prepárate, porque te voy a introducir en la palabra. Te voy a introducir en la palabra. Recibirás revelaciones de Loar. El Señor dice, since you've been faithful Porque tú has sido fiel to this house, a esta casa. Escudero Apostólico. Hoy con el ministro Mario Herrera, una persona que lleva varios años sirviéndole al Señor desde varias posiciones, pero la que ha marcado su vida ha sido la de escudero. Este es un programa que no trata sobre una realidad, sino de una identidad, que es el ser escudero. Hoy tenemos el lanzamiento oficial, pero no hay mejor manera para un lanzamiento que exhibiendo a la persona que recibió dicha visión. Y para eso tenemos aquí al fundador de dicho programa, el ministro Mario Herrera. Mario, ¿qué significa realmente ser un escudero dentro del reino de Dios? bueno, verdaderamente es una responsabilidad ser un escudero, porque sobre todas las cosas y antes de todo, tenemos que representar a Cristo. Es lo que nos corresponde. No es solamente llegar y pertenecer a una congregación, sino saber que tú eres un reflejo continuo de Cristo aquí en la tierra, un representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuál es la diferencia entre un ayudante, un servidor y un escudero? ¿Sabías que el ayudante, como su nombre lo dice, te va a ayudar hasta un momento o a hacer algo en específico? De igual manera, el escudero no es así. No. El escudero tiene que estar contigo en todo momento. Pensar como tú piensas. Pensar lo que tú estás en ese momento padeciendo. Jesús, cuando desciende, Él dice que Él hace todo lo que está haciendo su Padre. Él garantiza todo lo que está haciendo su Padre. Jesús trabajó siempre. ¿Pero por qué? Porque su Padre siempre estaba trabajando. Jesús nunca se detuvo. Mientras los discípulos estaban durmiendo, Jesús se levantaba de madrugada a buscar la intimidad del Padre y a tener ese reflejo también del Padre aquí en la tierra. ¿Por qué considera que hoy se necesita volver a formar escuderos en la iglesia? Bueno, verdaderamente para este tiempo falta mucho escudero, porque falta mucha lealtad. Estamos escasos en estos tiempos de la lealtad. La lealtad del Padre, de reconocer que usted tiene un Padre. Y para este tiempo están buscando las plataformas directamente, están buscando fama, están caminando en los dones, están caminando directamente en ellos mismos, en el yo. Pero ninguno para este tiempo, o pocos, para no globalizarlo y abrirlo tanto, pocos se están muriendo a su yo. Están muriendo a sus propios crecimientos, sus propios éxitos. Y para este tiempo, para que Cristo se manifieste, la palabra de Dios dice que Cristo viene a buscarse a sí mismo. Cristo no viene a buscar tus logros. Para este tiempo se necesita personas con mucha lealtad, que caminen con la palabra, que reflejen a Cristo, que reflejen un continuo crecimiento, pero con Cristo. ¿Para qué? Porque ya para estos últimos tiempos, Cristo está a la puerta, pero se necesita morir al yo y tener personas escuderos con mucha lealtad. Mario, y luego de que la iglesia forme escudero, ¿cuáles son las cualidades que todo escudero debe desarrollar antes que cualquier habilidad? Las cualidades. Mira, la palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel capítulo 16, después que David fue ungido, que este símbolo de escudero, la primera vez que se resalta es aquí en 1 de Samuel. Después que David fue ungido, dice que Dios colocó un espíritu atormentador a Saúl. Y cuando
mandan a buscar a David. David tiene unas cuantas cualidades que me gustaría incluso leértela, casualmente la estaba leyendo aquí. Y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente. 2, un hombre de guerra. 3, de un buen juicio. 4, también es joven y bien parecido. 5, y el Señor está con él. Esas son las cualidades que tenemos que tener ahora como escudero. Un hombre de guerra dispuesto a la guerra sin importar. ¿Sabe? Cuando el guerrero va hacia su mandato por el superior, él echa a un lado su familia, él echa a un lado todo, porque tiene un mandato. Tiene una dirección. Tiene que ser ese hombre. Pero oye, ¿qué sucede con todo esto? Es la cualidad final que me gusta, no la apariencia. No es el guerrero, no es que toque el arpa, no. Es que todas estas cualidades te llevan a que Jehová esté con él. Entonces tenemos que caminar. Ese hombre, ese escudero apostólico tiene que caminar sobre todas las cosas. Que las cualidades que lleve traiga gracia a Dios. Que suba con un olor fragante al tercer cielo. Y que Jehová en todo lo que haga esté con él. Mario, ¿qué errores cometen quienes desean servir a un líder espiritual? Los errores realmente son los mismos. Yo soy de la persona que digo que Satanás lo que cambia es siempre de una persona, pero la estrategia es el mismo. ¿Por qué? Porque si tú das tu palabra y dices yo voy a servir a Dios, ¿por qué cuando llega la primera prueba, la más simple, ya quieres irte? ¿Por qué quieres volver al mundo? Entonces eso es frialdad. ¿Por qué razón cuando tú juras en un altar servirle a un hombre de Dios y después cuando te corrigen quiere irte? Eso es falta de lealtad y falta de palabra. O sea, esos son de los pequeños errores que ahora mismo se están viviendo. Y eso está llevando a todos los jóvenes en los caminos de Cristo. Tu padre espiritual tiene que corregirte. La palabra, déjame decirte que si la palabra no te corta, la palabra no te transformó. La palabra es una espada que debe de cortarte. Y cuando tu padre o un hombre de Dios te habla y te corrige, no puedes verlo como una corrección por tu mal, sino es por el bien tuyo, por el bien de tu familia y por el bien de tu diseño. Entonces estos son de los pequeños errores que un hombre comete detrás de un hombre de Dios. ¿Y cómo se forma el carácter de un escudero? Siguiendo los pasos de Cristo. Siguiendo la guía de Cristo. Y si tú no puedes acceder a Cristo mediante su palabra, tú tienes su nombre de Dios. Pablo dice en su escritura: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si tú no puedes tener esa intimidad, si dices pero que yo no escucho nada, no siento nada, cuando leo la palabra, no tienes que tener entonces el punto de referencia. En este caso no está Pablo. En este caso no tienes el acercamiento 100% de Cristo, pero tienes a tu Padre espiritual. Míralo como Él es con su familia, míralo como Él es con Dios, míralo como Él es en la plataforma. Verifica si esa persona es de una o dos caras. O sea, ¿cómo debemos? Solamente tener el punto de referencia primero es Cristo. Pero si todavía no tienes la madurez para acceder a Cristo, seguro tú tienes tu Padre espiritual, que Él es el reflejo de Cristo para contigo y para la congregación. Mario, y hablando de Padre espiritual, ¿qué tan importante es la lealtad y dónde está el límite entre la lealtad y la idolatría hacia un líder? Bueno, hermosísima pregunta. Realmente debe de tener un límite. Le corresponde tener un límite. Porque hay cosas que a tu padre espiritual le corresponde hacerla. A mí me corresponde hacerla. Pero a él se le permiten algunas cosas y a mí no. O sea, yo no puedo direccionarme 100%
algunas cosas que a mí Dios no me la ha permitido. Debemos de tener un límite. Un límite como cuál. He visto a mis padres espirituales sentándose con su familia, hablándole de la palabra, corrigiéndolo como padre, corrigiéndolo como amigo y direccionándolo siempre a la palabra. Eso mismo hago yo con mi casa. Ahora, hay personas que no tienen esa fluidez para hacerlo. Entonces debe de tener un límite. Entonces nosotros, sí, a mi padre espiritual, en una posición, no debo de llevarlo a un límite tan grande de darle esa posición de idolatría. Si no, me muero yo. Yo siempre, así como él me enseñó, yo siempre debo de buscar el límite infinito que es Cristo. A ese límite que yo siempre estoy buscando. En una ocasión, yo tuve la oportunidad de pensar algunos errores que las cuales me estaban pasando y decía, ¿qué hará mi pastor en este escenario? Y un día él me escuchó yo hablar de eso y me corrigió. Y me dijo, Mario, no soy yo, es Cristo. Entonces ahí sale lo que es la posición de idolatría y buscamos 100% la posición de Cristo. Siempre yo lo veo a Él, pero siempre tengo el acceso a Cristo, observándolo y mirándolo a Él. Una última pregunta. ¿Cómo distinguir si alguien tiene un llamado a ser escudero o simplemente desea estar cerca de una plataforma? La fama. Tú visualizas cuando una persona es lacerado por la fama. Cuando tú visualizas que no hay un secreto, que no hay nada oculto, que la persona está en su lugar de oración, dígase en el monte, dígase en el lugar donde tiene la intimidad con Dios y está publicando en las redes su intimidad, su secreto, el lugar donde Dios tiene el secreto, donde solamente está tú y Dios, y tú subes a la plataforma ese tipo de palabras, el lugar donde tú tienes intimidad, está mal, está muy mal. Entonces tienes directamente que lacerar tu vida a través de la fama. No, dice Jesús en muchas ocasiones, y eso fue lo que lo llevó a él a no poder entrar a cada vez que Jesús hacía un milagro, Jesús le decía, no se lo cuentes a nadie. Pero la persona, tal vez por su inmadurez, lo comentaban y eso provocaba que el pueblo completo sabía y la fama llegaba primero que Jesús. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Cuando la fama te quiere gobernar. Cuando en el altar tú te sientes bien con los aplausos. Tú tienes que sentirte bien con el mensaje y la palabra que tú vas a dar que Dios puso en tu corazón. Para ti sea fuerte, pero para ellos sea una corrección. Nunca puedes poner por encima la fama que el llamado que Dios ha determinado en tu vida. Bienvenidos a Escudero Apostólico.